Busquemos en nuestras Biblias Efesios capítulo 1, versículo 9 en adelante. Amén. Para compartir la palabra que estamos disfrutando esta semana, basado en el estudio del libro de Efesios, en nuestra serie de alimentos diarios que estamos revisando. Estamos en la semana 5, mensaje que lleva por título La bendición del Espíritu, el sello y las arras. Entonces, vamos a leer esta porción de la Biblia que está en Efesios capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra del Señor: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Señor Jesús. Amén. El libro de Efesios, hermanos, es una ventana de la dimensión eterna, porque este libro, cuando comienza hablando de la eternidad pasada y nos muestra también el futuro, es como un resumen breve, porque Él nos habla que el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo, es decir, antes de que existiera el tiempo. Y algo muy distintivo de esta lectura que hicimos es la palabra tiempo. Tiempo es lo que tenemos, es lo que se nos otorga. Es decir, todas las cosas de la vida humana ocurren en el periodo llamado tiempo. Dios estableció el inicio de todas las cosas y el fin de todas las cosas, es decir, de todo esto que nosotros vemos. Por eso es importante nosotros percibir y leer y entender, que nuestros ojos se abran, nuestra mente se abra a entender el libro de Efesios. El libro de Efesios no es simplemente un libro de doctrina, de normas o de mandatos. El libro de Efesios es una ventana que no solamente nos abre los cielos, sino algo que ocurrió aún cuando nosotros no existíamos. Y no es algo que fue inventado, sino porque Dios abrió su corazón para revelarnos el por qué estamos acá. Y eso muestra que necesitamos ser humildes. Porque cuando somos arrogantes a creer que lo sabemos todo, a confiar en lo que sabemos, entonces realmente no estamos abiertos a lo que Dios quiere hablarnos, es decir, lo que Dios nos quiere mostrar, a aquello que nuestros ojos no ven, porque nos aferramos a lo que conocemos, nos aferramos a lo que nuestros ojos ven y no a lo que realmente Dios quiere revelarnos. Entonces, entendamos que hay un propósito por el cual Dios hizo todas las cosas. Dice el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. Hermano, esta palabra es bastante amplia. Imagínense, este versículo nos muestra que Dios tiene un propósito y ese propósito es la razón de la cual Dios hace todas las cosas. ¿Cuál?
El versículo 10 dice de reunir todas las cosas en Cristo. Amén. De reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y no necesariamente está hablando de los planetas, de las estrellas, y no está hablando. Si hay cosas que están en los cielos que yo no las conozco, ni usted tampoco, pero que Él las creó, que son la dimensión espiritual, esas cosas todas serán reunidas bajo una sola cabeza, la cual es Cristo. Por eso, cada vez que nosotros partimos el pan, decimos que Jesús es el Señor, que Cristo es el Señor, que Cristo es la cabeza en la iglesia. Es decir, Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo. Y por eso hay oposición en nuestras vidas. Efesios capítulo 1, versículo 21 dice, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermano, allí está hablando de autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra. Y pareciera que fueran términos, pero estamos hablando de entes que son autoridad. Entes que tienen poder y tienen señorío en este siglo, en este tiempo. Y no es simplemente cualquier persona. No estamos hablando principalmente de nuestro presidente o de un alcalde, un gobernador. Estamos hablando de principados y potestades en los lugares celestiales que se oponen, que se levantan, que impiden de que todas las cosas sean reunidas en Cristo, sean encabezadas por Cristo. Satanás se opone. A veces no percibimos por qué tenemos tantas luchas. La semana pasada mostraba que cuál era el objetivo que el Satanás está persiguiendo con estas luchas. El objetivo es que nosotros perdamos de mirada a Cristo como nuestro centro, como nuestro todo. Que perdamos las bendiciones espirituales, porque Dios nos ha dado herencia. Amén. Versículo 11 del capítulo 1 dice en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Amén. En Él tuvimos herencia. Dígale a su hermano, en Él tuvimos herencia, hermano. No solamente Dios nos perdona. Si usted nota, Pablo viene hablando de la bendición del Padre y la bendición del Hijo. Él inserta algo y es dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Él muestra cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo. Hoy nosotros fuimos por la sangre de Cristo transferidos del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Aunque usted vive en la misma casa que ha vivido toda la vida, aunque usted vive en el mismo pueblo que su vecino vive, usted fue transferido a un reino distinto. Cuando usted creyó, cuando usted recibió al Señor, usted fue transferido, usted fue salvo, sacado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Hoy Cristo es su cabeza. Amén. Fue puesto en Cristo. Fuimos puestos en Cristo. Amén. Y todo lo que Cristo tiene y todo lo que Cristo logró es nuestro. Hoy somos hijos de Dios porque el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, Él es nuestro Señor. Él es nuestro. Él se nos ha sido dado, se nos ha sido entregado. Alabamos al Señor por eso. Y hoy también seremos no solamente hijos, sino también seremos herederos.
Amén. ¿Cuántos quieren ser herederos? Y el heredero no puede ser un niño. Gálatas dice que si el heredero, si es niño, está bajo ¿qué? Tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Necesitamos entonces crecer. Ese término herencia muestra algo que Dios quiere entregarnos, que no lo tenemos. En Él asimismo tuvimos herencia. Es decir, Dios quiere entregarte, aparte de la redención, aparte del derecho de ser hijo, es decir, haber llegado a ser hijo, porque Abraham también tuvo hijo. No solamente tuvo a Isaac, también Abraham tuvo a Ismael y otros hijos más de sus concubinas. Y a todos ellos se les dio dones, pero no herencia. El único que heredó fue Isaac. Entonces nosotros somos hijos, pero Dios quiere darnos su herencia. Dios quiere que podamos participar de su herencia. Pero para eso, amado hermano, nosotros necesitamos crecer. Para eso usted necesita perseguir su herencia. Una herencia que es incorruptible. Nos dice el apóstol Pedro, herencia incontaminada, una herencia inmarcesible. Lo que usted pueda tener aquí hoy se va a deteriorar, la muerte se lo lleva, el tiempo, las circunstancias acaban. Entonces hay una herencia para nosotros, para aquellos que hemos creído en el Señor. Aleluya, Señor Jesús. El versículo dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, versículo 12, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Señor Jesús, en Él también vosotros, amén, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, hermano, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos, el versículo 13 y 14, hermano? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. El término hasta muestra algo que debe ocurrir. El término hasta indica algo que yo debo alcanzar. Entonces, hasta que esto ocurra, Dios hoy se está trabajando en nosotros. Dios quiere crecer en nosotros. Dios quiere trabajarse en nuestro interior. Pero es algo que hoy necesitamos cooperar con Él. Por eso Pablo, antes de hablar de la herencia, él dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Para qué Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad? Para que simplemente lo sepamos, o para llenarnos de una información, para que cooperemos con Él. Dios quiere que nosotros podamos conocer su voluntad, su propósito, para que nosotros podamos cooperar con el Señor. Y mucho más, sus hijos. ¿Quién manda usted en la casa, hermano? Usted manda a sus hijos. Nosotros le mostramos lo que hay en nuestro corazón a nuestros hijos, lo que queremos hacer con ellos. Por eso estas palabras salen del corazón de Dios. Dios nos está hablando. Esto no es simplemente un mandato. Por eso le decía, no es un mandato. Dios nos está hablando desde su corazón, diciendo, yo quiero lo mejor para ustedes. Yo quiero que ustedes hereden. Por eso los predestiné. Por eso fueron escogidos. ¿Y cuál es la reacción que debe haber en nosotros? Hermano, obedecer. Ser uno con el corazón del Señor. Hoy Dios nos ha dado este privilegio
de ser hijo de Dios. Dios quiere reunir a través de la iglesia todas las cosas. Por eso, Dios está esperando que nosotros salgamos a predicar el evangelio. La iglesia puede hacer obra caritativa en la comunidad, podemos afeitar. Yo he visto iglesias que hacen eso está bien. Nosotros podemos hacer actividades y todo eso. Pero el principal foco es la predicación del evangelio. Romanos capítulo 8, versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa ¿de quiénes? De los hijos de Dios. Amén. Vamos a volverle a este versículo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo a ella, sino que también nosotros gemimos. También que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Señor Jesús, Dios nos dio su Espíritu. Hoy toda la creación, hermano, los cielos, la tierra, todo, la creación que Dios hizo, todo lo que tenga que ver con la creación hecha de materia. Aunque usted ve las estrellas muy bonitas, pero el universo está en constante deterioro, destrucción. ¿Y por qué? Porque todo está sujeto a vanidad por causa de la corrupción, por causa del pecado. Pero eso lo podemos nosotros detener ¿cómo? Predicando el evangelio. Transfiriendo a la persona del reino de la tiniebla al reino de su amado Hijo. Por eso el Señor nos ha hecho hijos de Dios y nos está mostrando su voluntad. No solamente amén, para nosotros alegrarnos, sino que nosotros podamos discernir en nuestro corazón lo que el Señor quiere. Primero lo que nosotros tenemos. Porque ¿qué demuestra que usted y yo estamos creciendo? ¿Qué demuestra que estamos creciendo? Usted ve que un niño crece por el tamaño, ¿verdad? Pero también por el desarrollo de sus facultades. Porque desarrolla sus facultades. En la predicación del evangelio que tuvimos el jueves, estábamos compartiendo una palabra con una persona y nos dijo que su hijo nació con una dificultad motora. Ya se dio cuenta porque comenzó a ver que no tenía la misma movilidad. También comenzó a haber problemas actualmente que no engorda. Hay cosas que las facultades propias del crecimiento no se ejecutan. ¿Cómo usted sabe que usted como creyente está creciendo? Porque viene cada vez más a las reuniones, en parte. Pero la mayor es porque sus dones, sus talentos, sus facultades, los dones espirituales que están en usted se van desarrollando y se van manifestando. Un niño, ¿a qué edad camina un niño? Al año, 9 meses, ¿verdad? Pero si usted ve que el niño son los 2 años y no camina, o año y medio y no camina, o año y 2 meses y no camina, usted se preocupa, ¿verdad? Porque las facultades de ese niño no están creciendo. Dios nos dio su herencia. Y lo que certifica de que somos herederos es que tenemos el Espíritu Santo. Habiendo oído la palabra verdad, nos dio el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, diciendo, eres heredero. Y el Espíritu mismo en nuestro interior nos dice, eres heredero. Eres hijo. Y si hijo, heredero de Dios. Hay algo que está en nuestro interior que nos debe impulsar. Algo en nuestro interior gime
El Espíritu Santo gime porque no somos nosotros, lo que dice Romano. Nosotros mismos gemimos. Gime el Espíritu Santo. ¿Gime por qué? ¿Qué es un gemir? Porque sufre, llora. Cuando gime, es una acción de lloro. Un gemido es algo que cuando la persona llora y no hay palabras, un dolor profundo. Algo muy profundo. Que es un dolor que es indescriptible. El Espíritu Santo está en usted y Él está gimiendo. Gimiendo por crecer. Porque usted y yo le demos espacio en nuestras vidas. Porque mientras más nosotros no vivimos en nuestro espíritu, que está mezclado con nuestro espíritu, Él sufre. Pablo lo comparó. Bueno, yo no he parido. Ni voy a parir. Bueno, aunque dicen que los cólicos nefríticos, que espero tampoco tener, y que son hasta peores que los dolores de parto. Mi mamá tuvo en estos días y dijo cólico nefrítico y el día decía, estos son peores que los dolores para parir hijo varón. Imagínate, porque los dolores de parto vienen con punzaduro y después van desapareciendo, pero queda fijo. Imagínense que Pablo dijo a los Gálatas sobre el gemir y la aflicción que había en él del espíritu hacia la iglesia que no creciera, como dolores de parto. Dijo, hasta que Cristo se ha formado en él. El Espíritu Santo está gimiendo en nosotros cuando no permitimos que Él crezca en nuestro interior. Las situaciones, hay cosas que vienen, pero nosotros necesitamos cooperar. Él es las arras de nuestra herencia. Él es nuestra garantía. Pero Él quiere producir gozo en nosotros. Amén. Imagínate el Espíritu Santo. Por ahí dijeron, el Espíritu Santo es mi amigo, es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, es una persona. Y si Él gime dentro de nosotros, es decir, que le duele, ¿verdad? El Espíritu Santo le duele, se constriñe, se constricta, se entristece. Por eso alabamos al Señor por esta gran bendición que tenemos del Espíritu Santo. ¿La verdad? Gracias, Señor, por la bendición del Espíritu. Porque a través del Espíritu, el Espíritu Santo nos transfiere todo lo que Dios quiere darnos. Es decir, el Espíritu Santo está esperando transferirnos todas las cosas. Todo el agua de la represa de Calabozo es un gran lote de agua, pero viene a través de una tubería. Sin la tubería no pudiéramos beber del agua de la represa de Calabozo. Pero hay una llave, ¿verdad? Tenemos una llave, tranca el paso. A veces tenemos trancado el paso del Espíritu Santo hacia nuestra alma. Y el Espíritu Santo gime en nuestro interior. Oh Señor Jesús, Dios quiere transferirnos. Desde ayer no hay agua, dice. ¿Y cuánto sufrimos cuando no hay agua? Es decir, el agua es una bendición. Y el Espíritu Santo es nuestra bendición. La bendición que el Padre nos da porque Él nos envía todo. Sin el Espíritu Santo no podríamos, hermanos, recibir perdón de pecado. El Espíritu Santo nos transfiere, es como, yo decía, como la corriente eléctrica. Imagínense que ese ventilador lo tuviéramos, pero no tuviera cable. Hay electricidad, hay ventilador, pero no hay cable para enchufarlo. Y si no hay cable para enchufar el ventilador, no hay aire. Y usted no puede disfrutar. Hoy nosotros disfrutamos del perdón, de su gracia, de su misericordia, de esta herencia, de todo lo que Dios ha logrado y lo que tiene, porque
tenemos al Espíritu Santo, pero necesitamos conectarnos con Él. Él es un anticipo, muestra que Él es el sello, pero también es la arra, la garantía. ¿Y qué es todo esto? Bueno, es un anticipo, es para que usted lo disfrute, porque Dios quiere trabajarse. Dios nos da ese anticipo con el objetivo de que nosotros podamos madurar. Si nosotros descuidamos al Espíritu Santo, es decir, descuidamos nuestro espíritu, ¿cómo está el espíritu en nuestro espíritu? Ferviente, avivado. Vea, ¿por qué dejamos de desarrollar nuestros dones? ¿Quién da los dones? El Espíritu. 1 Corintios 12. El Espíritu Santo es el que da los dones. Y los reparte a cada uno. Por eso necesitamos ejercitar nuestros dones. Cada uno de ustedes Dios le ha dado dones para ponerlo al servicio de la iglesia. 1 Corintios 12, versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Entonces, el Espíritu Santo está en usted y está en mí. Y Él quiere manifestarse en nosotros. ¿Cómo se manifiesta? Pero es dada palabra, dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu, otro don de sanidad por el mismo Espíritu. Pero lo primero es una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia. ¿Qué es una palabra de ciencia, hermano? Es un conocimiento que viene del Espíritu. En la experiencia de los hermanos que han salido al Puedo Orar por Usted, muchos testimonios han dicho de que personas han dicho, yo necesitaba de esa oración. De repente usted está allí en la camioneta y algo le impulsa a predicarle a una persona. Háblale. Es el Espíritu que le está diciendo a usted que le hable. Porque el Espíritu sabe que esa persona necesita. Usted lo sabe que esta persona necesita. No, usted no sabe. Usted no sabe. Usted lo ve normal ahí en la camioneta, pero el Espíritu le impulsa a predicar. Muévete. Y a esa persona usted le dice, ¿puedo orar por usted? Sí. Porque usted estaba pasando una situación. Y usted ora por esa persona y le predica el Evangelio. Y dice, gracias, porque lo necesitaba. Testimonios de hermanos que han dicho que Dios lo ha movido a decirle a una persona, ¿puedo orar por usted? Y dice, gracias, porque hoy pensaba quitarme la vida. Eso es una palabra de ciencia. Palabra de ciencia porque es un conocimiento que usted no sabe qué es lo que está pasando con esa persona, pero usted le da una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra, una oración. Entonces, Él puede orar por usted. Podemos decir que es una palabra de ciencia. ¿Puede orar por ti? Sí, puede orar. ¿Por qué? Bueno, por esto, que estoy pasando por esta situación, por aquello. Y usted comienza a orar por esa persona. Eso es ejercitar nuestro espíritu. No descuidarnos. Invocar el nombre del Señor para mantener nuestro espíritu activo. Pues Dios quiere que podamos disfrutar de nuestro espíritu. Porque si usted no mantiene activo su espíritu, el Espíritu Santo, como está en su espíritu, ¿verdad? Él quiere predicar el Evangelio, Él quiere hacer algo y usted se resiste, ¿no? Y el espíritu gime, lucha, se entristece, se opaca. Por eso la bendición del creyente es el espíritu. Hoy nosotros necesitamos, amado hermano, disfrutar el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros nos mantenemos disfrutando del Espíritu Santo? Yo les digo, hermano, les animo a disfrutar el Espíritu, a ejercitar su espíritu. Efesios capítulo 5, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Los himnos no son solo para ser cantados en el local de reunión o en las reuniones. Los himnos es para que usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Nosotros necesitamos todos los días tomar la palabra del Señor, disfrutar la palabra. Pero ¿por qué necesitamos ser llenos del Espíritu? Porque como les decía anteriormente, si no buscamos ser llenos del Espíritu Santo, nuestra voluntad va a prevalecer y no la voluntad del Espíritu. Si tú no eres lleno en tu diario vivir del Espíritu Santo, ejercitando tu espíritu, invocando el nombre del Señor, poniendo la mente en el Espíritu, poniendo tu mente en el Señor, en la palabra, tu mente no es llena, no es saturada. Quien va a prevalecer es la voluntad tuya. Por eso Pablo le escribe a la iglesia: no seáis insensatos, sino entendidos. Se lleno del Espíritu. Nosotros tenemos muchos signos. Pongamos, hermano, ejercitemos, disfrutemos los signos entre semanas. Disfrutemos la palabra del Señor. Yo en estos días meditaba algo. El año pasado, todos los días publicaba un proverbio diario. Ahorita actualmente estoy publicando un salmo diario. Yo tengo un amigo que es ateo y me he dado cuenta que lo he llevado a leer la Biblia sin que él se dé cuenta. Todos los días lee mis estados, ve mis estados. Es una forma de predicar el Evangelio. Te ve tus estados, leyó el versículo. Yo no sé qué ha pasado. Y les digo, creo en el Señor, que esta persona ya cambió. Al principio, él no soportaba que yo mencionara algo de Dios. Ahora, calladito. Yo me estoy dando cuenta de algo. Y dije, la palabra le está generando efecto. La palabra le está generando efecto en su mente. Ve, hermanos, algo sencillo. Ahora, por una parte, soy impactado por la palabra para impactar a otro. ¿Por qué leemos el alimento diario? Bueno, la palabra es espíritu y es vida. Es producir vida y producir espíritu. Si yo tomo la palabra como espíritu y como vida, ella va a producir ¿qué? Vida. Va a producir leche. Si yo soy una persona, ¿verdad?, que estoy tomando la palabra, pero no hay una reacción mía a esa palabra, entonces yo no la estoy tomando como vida. Es decir, no está entrando en mí como vida, como espíritu. Ella debe producir vida y espíritu en mí. Vean, las madres que están embarazadas comen y producen leche para alimentar. Leemos alimento diario, ¿para qué? Para alimentarnos, pero a su vez ella debe producir vida hacia otro. Nosotros no podemos simplemente quedarnos, ser creyentes que están tomando la palabra como una información, como una mera teoría, si no necesitamos alimentar. Una forma sencilla, hermano, yo les digo eso, poner en nuestro estado algo que yo gane de la palabra. Porque si nosotros ponemos en nuestros estados a veces, o publicamos, usted ve que en las redes sociales la gente publica frases que no son de hombre, ¿verdad?, que no dan vida. ¿Cuánto más la del espíritu, hermano? Amén, que son espíritu y son vida. Esta palabra
salva a otro, debe salir, llega a nosotros y sale de nosotros. Debemos comunicarle a las personas. Esa es una de las señales de que estamos creciendo, ¿no? Que estamos creciendo, los dones se van manifestando en la iglesia, yo estoy sirviendo, alcanzando a otro, cuidando a otra persona. Eso es la bendición del Espíritu Santo. Que Dios pueda realmente, amado hermano, en nosotros. No solamente tomar la palabra como mera teoría, porque el Espíritu Santo, hermano, no es letra. La bendición del Espíritu no es conocimiento. Diga conmigo, la bendición del Espíritu no es conocimiento. La bendición del Espíritu no es letra. El que tiene el Espíritu tiene poder. El que tiene el Espíritu está vivo. El que tiene el Espíritu testifica. Si el Espíritu, que está en tu espíritu, testifica, ¿por qué no testificar yo? ¿Ah? Hermano, testifica. Testifica que eres hijo de Dios. En la plaza nos preguntaron, ¿quién es ustedes? Yo, bueno, dicen que somos cristianos, pero que realmente son hijos de Dios. Eso es lo que somos. Testifique. ¿Cómo testificamos de que somos hijos de Dios? Hablándole a otra persona. Porque la gente no va a saber si usted no es hija de Dios. Si usted no lo lleva a hablar de Dios. Si usted pasa todo el día hablando de otra cosa, usted es como los demás. Pero, ¿qué es lo que nos hace diferente? Que nosotros testificamos de que somos hijos de Dios. Yo testifico de que soy hijo de Dios. Tú testificas que somos hijos de Dios. Esta reunión es un testimonio de que somos hijos de Dios. El único que puede testificar son aquellos los que tienen el Espíritu. Porque el Espíritu mismo testifica de que somos hijos de Dios. Y nosotros, por tanto, podemos clamar, como dice el himno, Abba Padre. Aleluya. Podemos clamar, Abba Padre. Entonces, tener la bendición del Espíritu no es simplemente decir, aleluya. Gracias porque somos bendecidos espiritualmente. Es algo práctico. Como les digo, no es un asunto de letra. Es un asunto de poder. Es un asunto de vida. Entonces les animo, amado hermano, a tomar el Espíritu. Necesitamos que este Espíritu pueda producir fruto. Vea que el Espíritu Santo produce fruto en nosotros. Versículo 9 del capítulo 5 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Hay un fruto. Es decir, hay personas que pueden decir que son cristianos, pero si no hay fruto. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando, aleluya. Hermano, versículo 10, comprobando lo que es agradable del Señor. Hermano, el Espíritu Santo es el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Ese es el Espíritu Santo. Y este poder se activa cuando nosotros creemos. ¿Por qué nosotros necesitamos todos los días no solamente leer la palabra, sino ejercitar la fe? Para que ese fruto se produzca, debe estar consigo la fe. Sin fe, la palabra puede venir, las palabras del Señor son espíritu y son vida. Yo puedo leer el alimento diario, pero si yo no activo la fe, de nada me va a servir. Porque Hebreo dice que también Dios le habló a aquellos que perecieron en el desierto, pero de nada les sirvió por no ir acompañada la palabra con fe en los que la oyeron. Hebreo capítulo 4, versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra
por no ir acompañada de la fe en las que la oyeron. La palabra del Señor viene a nosotros, pero si no activamos la fe, esa palabra no va a producir efecto. Por eso que al tomar el alimento diario cada día, necesitamos creer en esto que estamos tomando. Es decir, necesitamos mezclarla con la fe para vivir en pro de lo que estamos leyendo. ¿Cómo llegó a nosotros? El Espíritu dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado. Es decir, que la fe, la palabra, la fe activó y el Espíritu Santo se derramó sobre nosotros. Es decir, la fe activa el Espíritu Santo. Dios hizo maravilla el jueves. ¿Hizo o no hizo? Tanto así que, bueno, hermana María me dijo, hermano, fue un día distinto. Fue algo maravilloso. Vimos la mano de Dios, persona abierta. Hasta una persona, amado hermano, me llamó por teléfono. De los contactos, hermana Nelly, me llamó, hermano, yo me quiero reunir con ustedes. Es de la misión de arriba. Nada más de eso. ¿Por qué? Porque se activó la fe, ¿verdad? Es decir, de una vez vino la palabra, ha venido a nosotros, activamos la fe y el Espíritu Santo opera haciendo maravillas. Pero si nosotros no activamos la palabra con la fe, entonces realmente vivimos por el conocimiento y la letra. Y Dios no puede hacer grandes obras en nosotros. Y el Espíritu Santo se nos ha dado para hacer maravillas. Dios quiere hacer muchas maravillas en nuestras vidas. Pero necesitamos creer en la palabra que el Señor nos está enviando. Amén. Señor Jesús. Quiero terminar con ustedes leyendo este pasaje de Efesios capítulo 1. Señor Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 19. Dice: igual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Amén. Igual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Aleluya. Señor Jesús.